Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Dimensionamiento del almacén y rotación de los bienes muebles. Les saluda Mabel Saldaña, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy nos acompaña el señor Eduardo Banich Belaochaga, especialista de almacén y distribución de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema dimensionamiento del almacén y rotación de los bienes muebles. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días ante todo. El día de hoy, yo, Eduardo José Banich Belaochaga, especialista de almacenes y distribución de la Dirección de Bienes Muebles perteneciente a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, voy a desarrollar el webinar denominado Dimensionamiento de almacén y rotación de bienes muebles. Este webinar tiene por objetivo brindar lineamientos acerca del tamaño óptimo del almacén y la apropiada distribución de muebles en su interior para hacer más eficientes las labores de almacén. Siguiente, por favor. Como toda presentación, siempre tenemos que saber cuál es el marco legal que nos enmarca. Y como podemos observar, la Administración Financiera del Sector Público, aprobada mediante Decreto Ley 1439, tiene por objeto establecer las normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. De acá vamos a extraer el término de gestión integrada y eficiente y responsabilidad fiscal. Podemos ver claramente que nuestra gestión tiene que ir acorde con la gestión de otras áreas, de otros departamentos, asimismo de manera eficiente. En pocas palabras, tenemos que ejecutar nuestras labores haciendo el mejor uso posible de los recursos con el que contamos. Y en un contexto de responsabilidad fiscal, en pocas palabras, generar el mayor ahorro posible. La administración financiera del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas está conformada por 7 sistemas: el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Gestión Fiscal de Recursos Humanos, para el final, el que está resaltado en rojo, el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es donde nos encontramos como Administración de Bienes Muebles. Siguiente, por favor. El cual ha sido aprobado mediante Decreto Ley 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene por finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de una manera eficiente y eficaz. En pocas palabras, tenemos que asegurar lograr los objetivos. En pocas palabras, proveer, abastecer de los bienes muebles en la oportunidad y en la cantidad que son requeridos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso de la menor cantidad posible. Como vamos a ver posteriormente, tenemos recursos humanos, tenemos recursos de espacio de almacén y otros parámetros que debemos buscar aprovecharlos al máximo. Promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada. En pocas palabras, no somos islas y tenemos que estar constantemente conversando, comunicándonos con las diferentes áreas que tienen gestión o impacto sobre nosotros y de manera coordinada para
poder atender de la mejor manera las necesidades que tienen los usuarios. El Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. La programación multianual de bienes, servicios y obras es aquella base a toda la información que reciben de las áreas usuarias, cuáles son los bienes que van a ser necesitados, en qué momento y en cantidad. La gestión de adquisiciones, ya una vez que ya se tiene establecido, se cuenta con presupuesto, comienza a adquirir los bienes, ya sea de manera onerosa o no onerosa, y la administración de bienes, en donde nos encontramos nosotros como almacén, participamos desde que tomamos conocimiento que van a ingresar al almacén hasta que estos tienen su disposición final. Como almacén, hasta que los bienes son entregados a las áreas usuarias. Siguiente, por favor. Una vez que está definido nuestro decreto ley, establecemos la directiva de almacén, la cual desde el 28 de agosto del año 2021 enmarca todas aquellas actividades de almacén. La directiva es la 0004-2021 F5401, denominada Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos y actividades para la organización y gestión del almacenamiento y las operaciones de asignación y el traslado de los bienes muebles a los usuarios finales. De esta directiva extraemos aquellos artículos que realmente tienen referencia al tema que vamos a tratar en este webinar. Tenemos la gestión de almacenamiento y distribución, que comprende el conjunto de actividades para la administración de los bienes muebles que contribuyen a las actividades de la cadena de abastecimiento público para que éstas se ejecuten de una manera eficiente y eficaz, para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos para el logro de resultados. Como seguimos con los términos que han sido acuñados y definidos por el decreto supremo, que es eficiencia y eficacia. Eficacia, repito, que es cumplir los objetivos, que prácticamente es cumplir la provisión de los servicios públicos para lograr resultados o para satisfacer sus necesidades. Y eficiente, haciendo uso de la menor cantidad posible de recursos. Recordando nuevamente lo que acabo de mencionar, los recursos, el recurso humano, recurso material, espacio. Luego, el artículo 10, los criterios para la selección del local del almacén y su espacio físico, considerando en el numeral 10.2 que el espacio requerido es: el almacén permite que las operaciones se realicen en el almacén, se efectúen dentro de un espacio físico adecuado y se determina en base a la cantidad y volumen de los bienes previstos a tener en custodia en un tiempo determinado y la frecuencia del mismo, la frecuencia de abastecimiento. O sea, este parámetro es sumamente importante. La volumetría se basa en base a dos parámetros: volumen y cantidad. Y la cantidad depende de las cantidades de unidades que tenemos en un plazo determinado. Se puede ver impactado mucho por la falta de rotación de estos bienes muebles. ¿De acuerdo? Y la frecuencia de abastecimiento nos puede ayudar porque ante mayor frecuencia podemos tener menor cantidad de stock. Siguiente, por favor. En rotación tenemos el artículo 7, el cual gratamente nos ha, ayer de una de las entidades, que ha permitido reducir los 3 periféricos que tenían, apoyados a este artículo, el cual es el procedimiento para la rotación de existencias con permanencia mayor a un año o con riesgo de vencimiento. El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución identifica mensualmente las existencias con permanencia mayor a un año o con fecha de vencimiento en los próximos 6 meses y las reporta a la OGA para que las comunique al área usuaria. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Recuerden que menciona que las existencias de almacén son todos aquellos bienes muebles que
que permanecen en el almacén de manera temporal y que están ahí para satisfacer una necesidad. Hay tres parámetros que nos alertan o nos deben alertar cuando un bien mueble puede no satisfacer una necesidad. En primer lugar, es el cuadro de distribución. El cuadro de distribución debe establecer claramente qué bien mueble se necesita, código y descripción, en qué cantidad, despachado o distribuido, y en qué fecha, la oportunidad. Si tenemos un cuadro de distribución con el dato de fecha de entrega y la fecha de entrega ya se venció, ya es una alerta para nosotros como responsables de la gestión de almacenamiento y distribución, que es muy posible que esta necesidad o sea postergado o ya no existe. Adicionalmente a ello, toda adquisición se hace para cumplir un presupuesto para satisfacer las necesidades del año fiscal. Y es por eso que establecemos de manera macro que los bienes solo deben permanecer en el almacén un máximo de un año. Pasado ese año es muy posible que la necesidad ya no persista. Adicionalmente a ello, es la fecha de vencimiento, la cual es proporcionada por el fabricante para indicarnos a partir de qué fecha el bien ya no va a estar en la capacidad de poder atender la necesidad para la cual fue fabricado y por ende adquirido. Por esos tres puntos que he mencionado, estos bienes ya no van a satisfacer una necesidad. Con lo cual corresponde a nosotros como responsable de gestión de almacenamiento y distribución reportar a la OGA como alerta todas aquellas existencias, todos aquellos bienes que están en el almacén que podrían no tener ninguna necesidad que satisfacer. La OGA lo que hace es, se la comunica al área usuaria, quien debe remitir, según corresponda, un cuadro de distribución que, como es repetido, debe decir, ok, si estos bienes muebles, sí los necesito. La necesidad se ha trasladado y necesito estos códigos que tú me has indicado en estas cantidades, para estos destinos y en estas fechas. Es muy posible que las cantidades coincidan. Si no coinciden, esa diferencia, como a todas aquellas unidades o códigos que el área usuaria no ha reportado en el cuadro de distribución, informados mediante un reporte de excedentes para que sean puestos a disposición y o distribuidos entre las áreas usuarias. En pocas palabras, yo, área usuaria, digo, efectivamente solicité comprar 50 unidades, pero realmente solamente he utilizado 20. ¿Por qué? Porque, digamos, solicité toners, pero justo utilicé 20, pero ya esta impresora le di de baja. Ya no los necesito. Entonces la OGA, en base a este reporte de excedentes, verá si hay alguna otra oficina que requiera estos toners. Ok. Bloquea obviamente la compra adicional si es que hay un requerimiento de estas y lo pone a disposición para que puedan ser utilizadas por otras áreas usuarias. ¿Qué pasa si ya no hay ninguna computadora o ninguna impresora, perdón, que requiere estos toners? Entonces el área usuaria tiene que emitir un informe que justifique la excedencia. Se le dio de baja el equipo que consumía los toners, establecí una necesidad que yo estimaba que iba a demorar 20 días, pero 5, entonces ese excedente ya no voy a necesitar. Entonces demuestro, ¿para qué? Para solicitar la baja del bien mueble. Para aquellos artículos de baja rotación o que están próximos a su vencimiento, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución, junto con el área usuaria y con el órgano encargado de las contrataciones, la posibilidad de efectuar canjes con el contratista, siempre que esto haya sido previsto en el requerimiento o en la orden de compra en el contrato. Caso contrario, previa autorización de la OGA, gestiona la baja y la disposición final de estos bienes muebles.
Acá podemos ver claramente cómo nos puede provocar o cuál es el espacio de todas las complicaciones que nos trae un exceso de inventario. Por ejemplo, en la imagen de la superior derecha podemos ver exceso de inventario que al no entrar en el almacén preestablecido está haciendo uso de un edificio medio construido que está dentro de las instalaciones. Y se puede ver que no hay manera de pasar. Si necesitamos un producto que está al fondo y tenemos identificado que está adentro, vamos a tener que retirar todos los colchones, las cajas, hasta llegar al donde están los bienes, con la pérdida de eficiencia, pérdida de tiempo y una pérdida de recurso humano. En las fotos inferiores podemos ver bienes que están deteriorados, que tranquilamente estos bienes muebles, si realmente están en una condición que no van a poder brindar o satisfacer las necesidades para las cuales han sido adquiridos, deben ser dados de baja porque este espacio tiene un costo que nos va a permitir trasladar o evitar adquirir almacenes por nosotros. Pasa mucho esto, ubicando estos bienes en esta posición. O en todo caso me puede decir, no, Eduardo, yo la verdad que el almacén está perfecto, por más que yo saque estos bienes, no va a pasar nada. Correcto, pero acuérdense que esta misma directiva también menciona el uso de los espacios compartidos. Es muy posible que haya otras entidades que necesiten de un almacén, que tranquilamente por distancia podríamos compartir espacios. ¿De acuerdo? No se olviden de que el dinero, los recursos provienen de un mismo presupuesto nacional. En el último punto vemos obviamente también cómo están guardando los bienes como si fuera un depósito. Son bienes que se están deteriorando por la manera en que se están guardando, o que como en la primera foto, si yo tengo identificado que están algunos bienes ahí, pero justamente están en la parte posterior, me ha generado una pérdida de tiempo tener que recurrir, utilizar recurso humano para poder extraer bienes que tranquilamente, pudiendo hacerlo en 2, 3 minutos, me puede demorar horas para poderlo sacar, con el riesgo de que el personal se accidente, con el riesgo del daño de los bienes, ¿no? Siguiente, por favor. Los criterios para dimensionar un almacén. En la directiva, los bienes muebles básicamente están definidos básicamente por la cantidad de unidades actuales y previstos a recibir, almacenar y a despachar. Asimismo, el tamaño, peso y volumen de los bienes a recibir, almacenar y despachar. Como vamos a ver posteriormente, porque los bienes que vamos a recibir en un momento determinado va a definir la capacidad que debe tener nuestra área de recepción. Los bienes a almacenar en un momento determinado, la capacidad de nuestra zona de almacenamiento, y despachar cuál es la zona que tiene que tener nuestro almacén en la zona de despacho, en los box. También la rotación, porque si tenemos una baja rotación, obviamente eso va a impactar fuertemente en la cantidad de unidades actuales, que multiplicado por las dimensiones unitarias van a obligarnos de un mucho más grande que el que realmente deberíamos tener. La unidad de despacho. La unidad de despacho tenemos, como vamos a ver posteriormente, el tema de unidad de logística. Si vamos a despachar a nivel de pallet, a nivel de caja, a nivel de unidades. Eso está acorde con la unidad que recibimos y por eso tiene mucho que ver el flujo de materiales, que como vamos a ver posteriormente, vamos a atender en la misma unidad logística que recibimos si vamos a compactar o consolidar pedidos, si vamos a consolidar unidades de diferentes zonas, la tipología de los embalajes, los productos o de las zonas de almacén, que nos va a permitir ver si podemos actuar con una sola área o con varias. Las áreas de almacén, como vamos a ver posteriormente en el artículo 9, está comprendida por la zona de recepción, almacenaje, acceso para espacio de bienes de
aquellos que están esperando control de calidad, empaque, despacho, entre otros, y las condiciones requeridas por los bienes muebles, como puede ser condiciones controladas, temperatura, y eso lo vamos a ver a continuación más a detalle. Como podemos ver en el gráfico, el almacén está comprendido por tres dimensiones. Normalmente se habla del área de almacén, pero realmente nos olvidamos de la variable altura que está en el eje Z, que es ¿por qué? Porque muchas veces pensamos en el área, pero tranquilamente podríamos optar por un almacén, si tenemos la posibilidad de buscarlo, o de producirlo con mayor altura, con lo cual el área a utilizar sería menor, aprovechando la altura. Obviamente, como vamos a ver posteriormente, a mayor altura va a requerir otros recursos, como equipos, que tranquilamente pueden corresponder o pueden justificar el hecho de estar racks para aprovechar al máximo la altura. Siguiente, por favor. Perfecto. Acá comenzamos con el cálculo de los volúmenes de los bienes a almacenar. Como hemos mencionado brevemente en la anterior filmina, tenemos unidades logísticas que pueden ser unidad, la caja que contiene estas unidades logísticas y el pallet que contiene las cajas. Obviamente tenemos acá productos a medir. Como es una caja, es un producto de ángulo recto, es el más fácil medir. Podemos medir el ancho, el alto y el largo, que por un lado la volumetría de este bien en particular, que puede ser utilizado en base a una capacidad para poder definir cuántas unidades pueden entrar, pero las mismas medidas en relación a las del empaque o de la ubicación que los contiene tiene limitantes. Por eso no necesariamente es dividir la capacidad entre el volumen unitario como vamos a ver a continuación. Asimismo, presentamos un ejemplo de cómo podemos medir un producto de forma cilíndrica, como puede ser un frasco de medicinas, en la cual se toma el parámetro de diámetro como si fuera un cuadrado y la altura para definir el volumen. Esto básicamente para ser un poco sencillo porque si no tenemos que calcular exactamente cómo son las diferencias medidas para calcular un volumen mucho más exacto. Creo que no amerita ir a detalle porque no es que vamos a encajar como si fuera piezas de rompecabezas necesariamente los productos que vamos a almacenar. Luego, las formas irregulares sobre todo o apilamiento de muchas unidades puede generar que estos se caigan. Y para una facilidad de traslado, muchos proveedores los productos en cajas que se denominan o se conocen en el ámbito logístico como los Master Pack, los cuales tienen sus propias medidas que van a permitir contener una determinada cantidad de bienes cuya limitación está en la relación de productos. Siguiente, por favor. Como mencionamos en la directiva y hemos ampliado brevemente esta presentación, es evidente que cuanto más stock haya de un determinado producto, más volumen ocupará este producto, este código. Por eso, acá hemos puesto un comparativo de un stock actual y un stock proyectado al azar de 11 códigos, asumiendo que son 11 códigos los que tenemos en el almacén. Y como este almacén es uno del cual se espera que para preparar la demanda del próximo año, ya sea por cierre de almacén por inventario, por cierre de los proveedores, consideramos que vamos a tener un 50% más de stock a fin de año. Como podemos ver claramente, la cantidad de unidades se excede en un 50%, proyectando, y el volumen que esta cantidad va a generar es superior. Tenemos el volumen consolidando a nivel de pallet
el excedente de pallet con las cajas que no entran en el pallet como cajas y el excedente de unidades que no completan una caja como unidades, y eso para un stock actual representa 109.24 metros cúbicos, y con el proyecto de 3 metros cúbicos, que aproximadamente un 50%, el consolidado a nivel de cajas, tenemos también 109 metros cúbicos contra 164.16, hay una ligera variación. Sin embargo, vemos que en pallet mono tenemos un incremento, pero de manera proporcional no impacta tanto. Si bien es cercano, digamos de un 50% en el primer caso, aproximadamente un 45-46%, con lo cual no necesariamente es una regla de 3 simple, y mucho depende del tipo de producto que vamos a recibir. Por eso es muy importante siempre estar evaluando en base al volumen. En la filmina siguiente vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Siguiente, por favor. Ya. Bien, acá vamos a números. Como sabemos, es un cálculo. Y los cálculos, aunque a mucha gente no le guste, requieren números. La capacidad de un almacén normalmente se mide en metros cúbicos, porque obviamente porque son dimensiones grandes. Por eso es que acá vemos muchos decimales. Tenemos la lidocaína, el ibuprofeno, el paracetamol, la clofenamina, la ivermectina, un bloqueador, la clofenamina en tabletas, capril, curitas, ibuprofeno, ácido acetil salicílico que hemos medido, y tenemos las dimensiones al largo, al ancho y al alto. Luego tenemos, para hacer un poco más fácil o más ágil este cálculo, tenemos unas cajas estándar para todos estos productos. Mencioné, las dimensiones de las cajas limitan contenido de las unidades que pueden caber en esta caja. Por eso es muy útil cuando uno va a calcular las unidades que pueden caber en una caja, en una ubicación, en una posición de rack. Es muy importante hacerlo en base a la volumetría. ¿De acuerdo? Acá podemos ver claramente que si dividimos 0.5 metros, que es la medida, a lo largo de la caja, entran 20 cajas a lo largo, lo cual consiste en dividir entre 0.5 entre 0.024. Da 20 punto algo, pero obviamente no podemos partir una caja. Entonces entra una determinada cantidad. Lo mismo sucede con el ancho y con el largo. Si divido 0.4 en 0.027, da 14 y decimales, lo dejamos en 14, y el alto de manera similar. 0.14 por 2, 0.28, no llega a, pero si ponemos 3 cajas, sería 0.42. Obviamente no caja. Y todos estos valores nos dan cantidades determinadas que para efectos de cálculo no he buscado una disposición. Es posible que si pusiera la dimensión de ancho de caja en el largo y en la medida del largo en el ancho, es posible que pudiera entrar mayor cantidad de cajas. Pero en el efecto de este cálculo, multiplicamos la cantidad de unidades que entran al largo, la cantidad de unidades que entran al ancho, por la cantidad de unidades que entran al largo, y nos da 20 por 14 por 2, nos da 560 unidades que pueden entrar en una caja de medidas 50 centímetros por 40 por 30, 360 en el caso del segundo producto, 176 para el paracetamol y la clofenamina en jarabes, 660 para la ivermectina, 7800 para la clofenamina mareado tabletas, una tableta pequeña, y así sucesivamente. Y luego tenemos las dimensiones de pallet, las cuales hemos establecido el pallet más utilizado acá, que es el pallet EAN, que tiene dimensiones 1.2 de profundidad de largo, 1, que es por normalmente pallet para poder almacenar en racks, y de alto entre 1 y 1.2 metros, que es normalmente la altura definida por los fabricantes para que el producto no se dañe.
y normalmente es la composición o la distribución o la altura que los fabricantes o que nosotros solicitamos a los que nos venden racks para poder adecuar de mejor manera y estandarizar, digamos, la altura del pallet. Obviamente he utilizado esta medida, pero puede haber otras como es el Australian Open, el Australian Pallet, que es 1.2 por 1.2 de base, o el pallet inglés, que es 0.8 por 1.2. En este caso, una vez que tenemos definido la dimensión del pallet, acá he puesto una cantidad de cajas imitando a la gráfica de la distribución de cajas que está en la parte inferior derecha, donde tenemos una distribución de solo 5 cajas por cama. ¿Para qué? Para poder amarrar el producto. Entonces tengo 3 cajas de una orientación y 2 de manera perpendicular, con lo cual nos da 5 camas por palet, 5 cajas por cama y 4 niveles o camas por palet nos da 20 cajas por palet. Entonces multiplicamos la cantidad de unidades que contiene una caja, cantidad de cajas que contiene el pallet, y nos da la cantidad de unidades que puede caber en una ubicación de rack en una posición de pallet. Ahora, ¿cuál es el volumen que vamos a utilizar? ¿O cuál es el volumen que esta cantidad de unidades o la cantidad de unidades que tenemos, que como hemos visto en la página anterior, hemos definido aleatoriamente para la lidocaína 200 unidades, para el ibuprofeno 15.350, para el paracetamol 7.100, la clofenamina 8.980, 140, 1.400 para el bloqueador, 21.000 para la clofenamina y así sucesivamente. Entonces tenemos 3 maneras para poder evaluar la mejor manera de distribuir nuestro stock. ¿Para qué? Para poder volumen. Obviamente esto nos está amarrado a otros criterios, como vamos a poder ver posteriormente, cuál es la unidad de despacho. ¿Cuál es? Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la primera claramente identificado cómo vamos a almacenar el stock. Lo vamos a llevar, vamos a consolidar el stock hasta que completemos una unidad logística, idealmente en mayor medida. Entonces, al tener 200 unidades, pero caben 560 unidades por caja o 11.200 unidades por pallet, definitivamente no vamos a necesitar ninguna cantidad de pallets porque va a ser demasiado poco para ocupar tal volumen y nos va a llevar a saber que tampoco llega a completar una caja, entonces queda como un saldo y estas 200 unidades nos ocupan un volumen de 0.02 metros cúbicos. Algo similar, ese cálculo similar hacemos con los diferentes procesos y podemos identificar, por ejemplo, el captopril de 25 miligramos caja por 100 unidades, que por el stock que tenemos, que es 284.133 unidades, requerimos 47 pallets. ¿Cómo obtenemos ese valor? 284.133 unidades entre la cantidad de unidades que caben en una caja, que son 6.000. Estas 6.000 cajas por 100 unidades caben en una caja, entonces dividiendo 284.000 nos sale 47 unidades y parcial. Este parcial de unidades nos representan 7 cajas y un parcial, que son 33 unidades. En pocas palabras, yo, si quiero distribuir de la mejor manera este stock, yo puedo tener en mi zona de rack 47 pallets, puedo tener un pallet de 7 cajas de manera independiente o 7 cajas acumulado con más. Y 33 unidades. Entonces multiplicamos la cantidad de unidades de pallets por el volumen de pallet, lo sumamos a la cantidad de cajas por el volumen de cada caja y la cantidad de unidades saldo por el volumen de sus unidades y nos da
de 0.02 metros cúbicos, 3.03, 2.89, 3.54, y así la sumatoria nos define que el volumen que podría ocupar estos bienes es de 109.24 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, por disposición por zonas, tranquilamente podríamos tener en el almacén solo los palets y las cajas, y en posición de diario o de otras tipologías, como vamos a ver en unas 3 o 4 filminas siguientes, por unidades, con lo cual el inventario del primer producto sería 0.02 metros cúbicos, pero 0.2 metros cúbicos, y la cantidad de unidades saldo por el volumen por unidad, que no lo he presentado en esta filmina. Luego tenemos a nivel de caja, en la cual buscamos que no haya ninguna zona de picking, extracción unitario, sino todo en almacén. Entonces lo que hacemos es, recibimos las unidades, acondicionamos monoproducto en pallet hasta que el pallet se llene. Estamos predefinido que para este nivel de cajas vamos a poner camas de 5 cajas y máximo 4 niveles, con lo cual el saldo son las cajas que vamos a ir poniendo o en cajas, en pallets parcialmente llenadas, o acumulando cajas de diferentes productos del mismo pallet. Entonces vamos a tener un volumen de 109.62 metros cúbicos. Ahora, esto es monoproducto pallet, pero si podemos buscar aprovechar mejor el espacio, podemos ir acumulando y mezclando unidades, o mejor dicho, códigos de producto en caja completa por cada pallet. Con lo cual, como vemos la cantidad de cajas independientes, suman 51, y la capacidad preestablecida es de 20 pallets, 20 cajas, perdón, por pallet, tranquilamente requerimos 2 pallets más y nos quedan 76 pallets y 11 cajas, que multiplicados por los respectivos volúmenes de las unidades logísticas nos dan 110.1 metros cúbicos. Eduardo, pero ¿no me dijiste que esto iba a aprovechar mejor? Sí. ¿Cuál es el inconveniente que vamos a ver posteriormente? Es que si realmente dividimos o evaluamos una mejor distribución, las cajas en el pallet, no van a entrar 5, van a entrar 6. Asumamos de que sabemos de que ya está demostrado que por la consistencia de la caja que nos trae el proveedor o que utilicemos nosotros para empacar los bienes, para almacenar, son sólidas y no necesitamos amarrarlas, porque no se va a caer, 4 cajas no representan ningún problema. Entonces, en vez de poner 5 unidades de cajas, ponemos 6 cajas por cama, con lo cual obviamente ahí sí vamos a ganar eficiencia. Y finalmente tenemos algo que no he puesto a pensar en el espacio, me sobra el espacio, yo no tengo ningún problema, pero necesito agilidad para poder recibir y despachar, sobre todo considerando que mi unidad de despacho es recepción, es la y despacho. Mi unidad logística, perdón, es la misma recepción y despacho. Yo necesito velocidad, agilidad. Tú me has pedido eficiencia, perfecto. Entonces, cuando me pides eficiencia, no me preocupa el espacio ahorita, yo quiero velocidad. Entonces, yo necesito monoproducto por pallet. Entonces, acá ya nos lleva a un extremo, que por cada unidad, por más mínima que sea, va a generarme un pallet. Un saldo, por más mínimo que sea, me va a generar un nuevo pallet. Por eso acá tenemos un incremento llevando el volumen necesario a 120.96 metros cúbicos, que como comprenderán es aproximadamente un 10% más de si comenzamos a consolidar los bienes. Siguiente, por favor. Bien. Como hemos mencionado, hay tipologías de las zonas de almacenaje.
Acá podemos ver una diversidad de zonas de almacenaje. Tenemos el que la mayoría puede conocer, un almacén, que es el rack convencional, el cual es muy utilizado cuando tenemos capacidad de ganar altura, y normalmente los productos que utilizamos pueden ser rackeables, pueden ser consolidados en pallets, como hemos visto en el anterior, para aprovechar de la mejor manera el espacio. Esto es muy utilizado para aquellos almacenes cuya profundidad de inventario no es mucha y requiere de equipos de acarreo especiales, como puede ser montacargas, puede ser apiladores. ¿De acuerdo? Luego tenemos los racks acumulativos, que es para aquellos productos que también pueden ser rackeables, pero tenemos una gran profundidad de inventario. Por ejemplo, visitando algunos almacenes del sector privado, puede ser alguna empresa de tallarines que tiene 2 o 3 códigos SKUs con mucha profundidad. Entonces, amerita tener un rack porque toda la referencia, una sola referencia, cubre la totalidad de ubicaciones en profundidad y en altura. Acá vemos que tenemos 3 ubicaciones de altura por 6 de profundidad. En pocas palabras, nuestro stock mínimo representa 18 pallets. Ahora, podemos tener de doble entrada también los productos si es que queremos tener una referencia de un FIFO o de un LIFO. Luego tenemos racks intermedios entre los dos. Si tenemos la necesidad de aprovechar mejor el espacio y nuestra profundidad de inventario nos permite tener mínimo de 2 pallets por producto de manera constante, yo puedo disponer mis racks convencionales con doble profundidad. En vez de tener 2 cuerpos unidos, con lo cual me permite atacar por cada lado y sacar solo un pallet y el contenido en cajas o unidades, voy a poder disponer 4 pallets, con lo cual la unidad de transporte, en este caso el apilador, que es un apilador especial, me va a permitir extraer en una sola posición tanto la que está cercana al pasadizo como la que está en la segunda profundidad. Esto me va a permitir aprovechar mucho mejor mi capacidad de inventario. Mi capacidad de inventarios. Luego tenemos productos que tienen una capacidad mayor, pero que no llega a cubrir necesariamente los 18 pares que estamos viendo acá en el ejemplo. Pueden ser, digamos, 6 pallets. Para esto tenemos algunos productos, algunos planteamientos como es el pushback, que te permite tener una referencia, un código de producto o un SKU por nivel de posición. Como digo, en el ejemplo, yo puedo utilizar un planteamiento pushback, el cual es un rack que la parte posterior está ligeramente más alta que la parte inferior. Entonces, por gravedad, yo alimento por la parte posterior, llega hasta adelante y yo puedo extraerlo con un montacarga. O tenemos aquellos que son planos, me permite tener más profundidad porque obviamente al tener una inclinación tiene una limitante. Entonces, si lo quiero plano, hay equipos como un Radio Shuttle, que es una especie de robot que tú lo pones en unos rieles como base de cada nivel, llega hasta la ubicación de pared, levanta ligeramente y te acerca al pared para que tú lo puedas extraer con un montacarga normal. Tenemos aquellos racks especiales, particulares, como es el portabobinas, que te permite poner productos cilíndricos. Tenemos los cantilevers, aquellos racks especiales que te permite colocar bienes sumamente largos, como pueden ser tuberías, como pueden ser fierros, y en diferentes alturas, lo cual te permite un mayor aprovechamiento del espacio de almacén.
de la altura. Luego, para aquellos bienes, y se ve mucho en los almacenes que he visitado, utilizan los mini racks, denominados rack de picking o ángulos ranurados, que básicamente sirve para contener productos de poco volumen y cuya capacidad o sea, la cantidad que se necesita despachar o atender no es mucho. Prácticamente, por ejemplo, si mi demanda constante me amerita tener, no sé, 200 lapiceros y 40 toners y 10 paquetes de papel, no voy a enfocarme en un rack acumulativo ni en un rack convencional. Definitivamente ni siquiera en un cantilever ni en un portabobinas. Lo voy a poner en un rack de picking. Ahora, si mi unidad de despacho, como vamos a ver posteriormente, es a detalle, pero recibo en volumen, obviamente voy a tener que tener ambas tipologías de almacenaje. Ahora, los mezanines que están acá, ¿para qué sirven? Si bien no es propiamente una zona de almacenaje, puede servir tranquilamente ¿para qué? Para aprovechar al máximo los ángulos ranurados o el mini racks, aprovechando la altura. Como obviamente una persona no va a llegar a 2, 3 o 4 metros de altura, se puede dividir por niveles y se aprovecha mucho mejor el almacén. Como podemos ver en esta figura, es mucho más adecuado hablar de capacidad volumétrica de un almacén que hablar de área de almacén. Para poder evaluar en términos de costos cuál es el almacén más adecuado, tenemos que evaluar su capacidad volumétrica o la cantidad de unidades que puede contener el almacén aprovechando todas sus dimensiones entre el costo. Les aseguro que no va a dar sorpresas al momento de elegir cuál es la mejor opción. Y si bien es cierto, estos racks tienen un costo que sencillamente dejaron el piso, es muy posible que la inversión de adquirir estos equipos se recuperen en el lapso de un año o menos. Siguiente, por favor. Perfecto. Nosotros hemos visto la cantidad de ubicaciones que necesitamos para un determinado stock. Ahora vamos a ver el otro lado, que es la cantidad de bienes que entran en ubicaciones. O sea, nosotros tenemos ya un almacén determinado. Entonces nosotros tenemos que definir cuál es nuestra capacidad máxima. Fuera de eso no podemos comprar, no podemos recibir. Si tú quieres recibir más, voy a tener que incrementar mi capacidad de almacén y va a tener un costo. Por ello te solicito, te pido, pues en vez de tener que traerme todo el stock que tú crees, ¿por qué? Porque tú consideras que tu costo de distribución es elevado, tienes que evaluar con los gastos que yo estoy incurriendo. ¿Para qué? Para contratar un subalmacén, para contratar otro ambiente, para construir otro ambiente. Visité un almacén que, según me informaron, está gastando aproximadamente 2.000 soles. ¿Por qué? Porque le despachan una vez al mes. Es posible que si se aumenta la frecuencia de abastecimiento de ese almacén, ya no tenga que este. Y es muy posible que el costo para trasladar, para aumentar la frecuencia, no sé, a una vez por semana, pueda significar un costo de 1.000 soles, con lo cual estaríamos evaluando una reducción de por lo menos 1.000 soles al mes. Y por citar un ejemplo, y estoy segurísimo, si lo extrapolamos a almacenes más grandes y a los almacenes de la región, estoy segurísimo que vamos a obtener gran cantidad de ahorro. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Igual que la caja, ¿se acuerdan de que la caja, las paredes de la caja delimitaba la cantidad de unidades que podía contener? Algo similar sucede con la ubicación. La ubicación también tiene medidas y si bien, como vemos en las imágenes, no tiene paredes, obviamente no podemos ponerlo fuera de la plataforma, con lo cual está delimitado por las dimensiones de la base y por la altura existente entre los dos niveles. En el caso particular, hemos tomado una estantería que tiene 30 centímetros de largo de profundidad
90 centímetros de ancho y 42 centímetros de alto. Si dividimos, como lo hemos hecho hace unos momentos, 0.3 metros entre 0.024, 12 unidades de cajas que podría contener esa ubicación a lo largo. Si dividimos 0.9 metros de ancho entre 0.027 centímetros que mide esta ubicación, podríamos contener 33 cajas y lo mismo pasaría con la medida al alto. Tenemos, en este caso entra perfecto, 42 centímetros entre 14 centímetros que tiene la caja, entran, perdón, 3 unidades. Acá entra de la mejor manera. Si multiplicamos la cantidad de unidades, 12 por 33 por 3, nos dice que en esta ubicación entran 1188 unidades. Entonces, si nosotros no necesitamos, perdón, si nuestro limitante es nuestro espacio y estas 1180 unidades nos permite atender la necesidad de las áreas usuarias de manera constante, entonces tranquilamente nosotros no tenemos por qué incrementar nuestra capacidad. Podemos reducir nuestra frecuencia, asumiendo que el consumo de estas 1188 unidades se da cada 3 semanas, pero a mí me traen cada mes y medio. Yo puedo solicitar, previa evaluación obviamente, que me incrementen la frecuencia. Y con eso reduciría la necesidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de unidades multiplicadas por su volumen, perdón, la cantidad de unidades que tendría en un momento determinado no sería 2000 y pico, sino sencillamente podrían ser 1100 y pico, que multiplicado por su volumen reduciría la necesidad de capacidad volumétrica en el almacén. Y todas estas, y ese cálculo, como lo hemos hecho acá para los 11 códigos, lo podemos hacer para todas nuestras referencias, ya sea de productos de demanda constante o de manera puntual. Obviamente, tenemos que poder evaluar, idealmente ya con órdenes de compra y con datos proporcionados por el, cuándo van a entrar estos bienes. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos en el almacén, cuándo va a salir para poder saber cuál es la capacidad que vamos a necesitar y si la cantidad de ubicaciones que tenemos en el almacén es la suficiente. Algo similar podemos ver en el tema de pallets, ¿no? Si tenemos claramente ya preestablecida la medida de pallet, de caja, perdón, podemos definir de manera similar la cantidad de cajas que puede contener el pallet. Acá vemos claramente que estas dimensiones de caja nos permite tener 2 cajas al largo y 3 al ancho, con lo cual podemos aspirar a poder poner 24 cajas por palet por ubicación de rack. Esto multiplicado por la cantidad de unidades que contiene cada caja nos da una cantidad de 13.440 unidades, 8.648, 4.224. 15.840, 14.400, perdón, 1.440, 187.200, 7.200, 2.880 y 43.200 en los últimos 2 casos. Acá podemos ver que si comparamos con la cantidad que habíamos visto anteriormente, que una mejor disposición de las cajas en el pallet nos permite ahorrar un 8% de la capacidad. ¿Cómo lo hacemos? 5 cajas que calculamos inicialmente contra 6 cajas que por una mejor distribución puede el pallet contener. Entonces, es muy importante, como vemos, la disposición de las cajas y una vez tomando conocimiento cuál es la cantidad de unidades que entran por ubicación en base a las ubicaciones que tenemos disponibles, podemos alertar al órgano encargado de las contrataciones y a nuestra hoja cuál es la capacidad máxima
¿Cuál es la cantidad máxima que podemos tener? ¿O cuál es la profundidad de inventario en base a días de demanda que podemos tener en el almacén para poder, uno, satisfacer de manera adecuada a nuestros usuarios y no tener que recurrir de manera en costos adicionales? ¿Y por qué digo poder atender de manera adecuada? Porque me puede decir, Eduardo, tienes pasadizos, ahí ponlo nomás, ¿de acuerdo? Pero tenemos cajas en los pasadizos, nuestra eficiencia para poder hacer el almacenamiento y la distribución, el packing, el embalado, definitivamente se va a ver afectado. Siguiente, por favor. El flujo de materiales. Como hemos visto anteriormente, tenemos diferentes unidades logísticas, que es la unidad, probablemente dicha, que es, por ejemplo, el frasco. Tenemos el master pack, la caja que contiene el frasco, y tenemos el pallet, que es como la unidad logística máxima de acumulación, en términos generales, hay casos particulares, que nos permite contener y trasladar mejor el inventario. Ahora, si nuestra unidad de recepción es exactamente igual a despacho, o sea, recibo unidad, despacho unidad, o recibo caja, despacho caja, y recibo pallet, despacho pallet, definitivamente el flujo de materiales va a ser mucho más sencillo y nos va a permitir tener un solo ambiente, una sola tipología de almacenaje, como puede ser, por ejemplo, si es que hablamos de pallets o cajas, podemos tener como la imagen que está a la izquierda. Todo está almacenado en pallets sin ningún problema. No necesitamos una zona unitaria. O si solamente tenemos unidades, los empaques son sumamente chicos, tranquilamente podemos trabajar como está a la derecha, todo por unidades. Y nos va a permitir tener mucho más eficiencia en el momento del picking. Por ejemplo, pero si tenemos, como se ve en el gráfico de la derecha, diferente unidad de despacho, recibo en pallets, pero despacho en cajas, o despacho en unidades, o recibo en cajas, despacho en unidades, y lo consolido con otros productos en unidades de despacho particulares, definitivamente voy a necesitar diferentes tipologías de zona de almacenamiento. Tenemos la imagen que incluye en los primeros niveles una zona de preparación de pedido, de picking, de extracción a nivel unitario, y tenemos una zona de almacenamiento arriba. Y en la zona, y la otra posibilidad es combinando la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Tengo mi zona de pallets o cajas en la imagen de la izquierda y mi zona de cajas o unidades en la imagen de la derecha. Ahora, ¿cuándo es útil uno y cuándo es útil el otro? Definitivamente, el que combine la imagen de la izquierda y la derecha me va a significar un área totalmente independiente, que puede estar incluso en el mismo recinto, pero diferente. Con lo cual, incurriría en un mayor dimensionamiento, mayor necesidad de capacidad volumétrica, que es la que podría tener en el dibujo en la imagen del centro. Pero acá viene el tema de flujo de materiales. ¿Cuál es el inconveniente con la del medio? Que si yo voy a tener esta tipología, voy a tener un problema muy posible de mis flujos de entrada, mis flujos de reaprovisionamiento y mi flujo de salida. ¿Qué cosa es el flujo de reaprovisionamiento? Cuando yo necesito trasladar o romper un master pack, una caja y llevarlo a unidades en la posición de abajo. Entonces, yo tengo un pasadizo donde va un apilador eléctrico, un montacarga, pero también tengo una persona con un coche como el que está en la imagen de la derecha. Entonces, va a haber un momento, oye, para prevenir accidentes, cuando veas que yo voy a pasar con mi montacarga, necesito que tú te hagas un lado. ¿Qué va a generar? Va a perder eficiencia la persona que va a hacer picking. O, disculpe, pero en esta hora, yo que necesito preparar los pedidos para atenderlos, para despacharlos, yo soy más importante, así que tú te detienes. Entonces, ¿qué va a generar? Que se acumule mercadería, que se acumulen bienes en la zona de recepción. Con lo cual,
perdemos eficiencia. Esto puede llevar a algunas políticas como que yo voy a hacer las actividades en diferente horario. Yo recibo durante todo el día, reabastezco en el segundo turno y en el turno noche yo hago todo lo que es picking. Preparo los pedidos y lo tengo a primera hora del día. ¿Para qué? Para comenzar a despachar camiones. Entonces, mucho depende de un diagnóstico, cuál es la mejor manera, cuál es la mejor tipología en que nosotros podemos plantear nuestros almacenes. Siguiente, por favor. Las áreas de almacén. La directiva en el artículo 9 define que el almacén, de acuerdo a su dimensionamiento, cuenta con espacios definidos, delimitados y señalizados, plasmados en un plano croquis, como los dos que vemos acá, para un adecuado flujo de las actividades que permitan brindar un óptimo nivel de servicio. En los flujos ya hemos visto algunas implicancias que el flujo podría tener dependiendo de la distribución de los bienes, de la tipología de estos y de la zona de almacenamiento, ¿no? Tenemos la zona de recepción, que es un espacio donde se reciben los bienes muebles y se realiza la verificación cualitativa y cuantitativa, así como la revisión de los documentos antes de su entrenamiento, dependiendo de la cantidad de unidades a recibir, cuánto debe medir esta. La zona de almacenaje, que es donde están los bienes que realmente encuentran ya evaluados, pero esta zona de almacenaje también puede estar dividida por zona controlada, aquellos productos muy costosos o que requieran características de acondicionamiento particulares, como puede ser humedad, como puede ser temperatura, acceso a productos restringidos, como productos fiscalizados, estupefacientes, aquellos productos que están listos para la baja, que sencillamente por los motivos que se pueden consultar en la directiva, ya no van a satisfacer ninguna necesidad. Aquellos que han sido inmovilizados por algún llamado del proveedor, o aquellos que están esperando que sean evaluados por el proveedor, así como una zona de embalaje, la zona de despacho, listos ya para cargar el camión, los corredores y pasadizos por donde van a circular las máquinas, los equipos, las personas, y así también la zona de box, donde ya se va a cargar el camión, los patios de maniobras que están fuera, digamos, del techo de almacén, pero de estar dentro, la zona administrativa y la zona de servicios. La zona de recepción es donde vamos a recibir los bienes. La volumetría de esta zona tiene que estar pensado en la cantidad de bienes que vamos a recibir por día, por unidad de tiempo, y la cual muchas veces está delimitada por el camión. Entonces, si yo voy a recibir una determinada cantidad de bienes y tengo el volumen, yo claramente puedo saber cuál es el volumen que va a representar esta orden de compra que me están trayendo. Establezco una estadística y puedo determinar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, cuál es el estándar, y establezco cuál es mi parámetro normal, considerando unas 2 o 3 divisiones estándar más, ya establezco cuál es mi capacidad. En términos generales, yo voy a recibir bienes que van a acumular, no sé, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, entonces tranquilamente necesito una zona de despacho para 3 o 4 pallets. Pero mi demanda me va a traer en semi-trailers, con lo cual yo necesito tener un área para 28 pallets, ¿ok? 28 más la respectiva zona de tránsito del personal para poder cuantificar de manera adecuada. Eso me representa aproximadamente unos 56 metros cuadrados, que obviamente por un techo a 1,20 m estamos hablando aproximadamente 56, aproximadamente 37 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber la cantidad de unidades que voy a recibir por orden de compra y la volumetría
en data estadística para poder establecer si mi zona de recepción está debidamente dimensionada. La zona de almacenaje es, como hemos mencionado y como ya hemos visto, es cuál es la volumetría, es la cantidad de bienes que yo espero recibir. Tanto para, como hemos definido acá, que no está mencionado para la zona de almacenaje propiamente dicha para bienes aprobados, y para aquellos productos controlados sabemos de aquí determinados códigos que definitivamente o son susceptibles a robo o que deben ser controlados por normas legales. Entonces yo establezco cuál es el stock de estos bienes, lo multiplico por su volumen y ya sé más o menos cuántas posiciones debo establecer para poder contener estos bienes. Igualmente, yo tengo un máximo de 6 meses que puedo mantener los bienes de bajos rechazados antes de poder disponerlos o devolverlos al proveedor. Entonces calculo en base estadística cuáles son los bienes, su volumetría para saber cuál es el área que debo tener para rechazar, para baja. Igualmente cuarentena, cuánto se demora normalmente mi área técnica para evaluar los bienes y lo multiplico por la cantidad y por el volumen, y todo esto va definiendo cuál es la capacidad que requiero para cada subalmacén o zona de almacén de mi zona de almacenaje. Zona de empaque igualito, si necesito realmente efectuar un empaque, cuál es la volumetría que voy a tener para poder, uno, tener los bienes que voy a empacar y el tránsito que voy a tener para hacer un empaque. Algo similar pasa con la zona de despacho y recepción. Yo tengo qué cantidad de unidades voy a despachar, si está en contenedores preestablecidos, cuántos contenedores normalmente despacho multiplicado por el volumen de este contenedor, o si son unidades sueltas, cuál es la volumetría de estos pallets o de estas unidades que normalmente establezco, calcular en términos estándares cuál es mi capacidad volumétrica en mi zona de despacho, la cual normalmente está asociada a al camión el camión que voy a contratar para efectuar el despacho, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias. Ahora hablamos de los pasadizos. Una parte muy importante es tener pasadizos. ¿Por qué? Porque eso nos permite transportar los bienes muebles dentro del almacén. ¿Cuál es el ancho pasadizo? El ancho pasadizo depende mucho de la tipología del almacén que hemos definido, de los bienes que vamos a trasladar, porque si vamos a trasladar bienes determinados o hemos definido que vamos a tener una zona de reserva o por el volumen de nuestros bienes no necesitamos un gran equipo, podemos trasladarlo en coches. Aquí establecemos prácticamente dos tipos de coches. Tenemos por un lado los montacarga, que son normalmente los más utilizados porque son un poco más económicos. Pero ¿cuál es el inconveniente del montacarga? En primer lugar, que normalmente es de combustión y no deberían ser utilizados en un almacén cerrado, por un lado. Necesita un pasadizo de mucho mayor diámetro. Son muy útiles, sí, obviamente por el tipo de ruedas que tienen para aquellos pisos de almacén que son irregulares. ¿De acuerdo? Acá requiere como mínimo un ancho de pasadizo de 3,65 m, que es espacio, considerando la altura, espacio o capacidad de almacenamiento que estamos perdiendo. Luego tenemos el hombre parado, un rig sencillo, que es un apilador eléctrico que nos permite llegar a una altura y, como se dan cuenta, la profundidad y la disposición de la base nos permite entrar mejor y tiene menos ancho, con lo cual
el pasadizo que se requiere acá ya prácticamente reduce 1 metro. Requerimos 2,60 metros, con lo cual estamos ganando espacio. Ahora, tenemos como tercera imagen un ridge de doble profundidad. Quiere un pasadizo ligeramente mayor. ¿Qué va a pasar? Vamos a poder reducir la cantidad de pasadizos. ¿Por qué? Porque en vez de ver, como podemos ver acá, una presentación de racks doble, podemos tener 4. ¿Por qué? Porque nos va a permitir por una sola cara sacar tanto el de la primera como segunda posición de pallet, que como vimos es una especie de rack acumulativo, pero no de tanta profundidad. Luego tenemos la torreta o trilateral, que es un producto que te permite un ancho de pasadizo prácticamente de 1,37 m. Si lo comparamos contra el montacarga, prácticamente es 2 metros menos de profundidad. O sea, prácticamente estamos ahorrando un 50% de capacidad. Estamos generando una capacidad prácticamente de un 50% adicional. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de este? Es que, si se dan cuenta, la uña, conforme se va desplazando hacia el otro lado, va girando, con lo cual te permite sacar sin ningún problema pales de ambos lados del pasadizo. Es sumamente útil. Luego tenemos las dos imágenes que son, o sea, los productos que hemos visto hasta el momento te permiten almacenar y extraer bienes de racks. Los productos que vamos a ver a continuación son básicamente asociados a picking. El order picker tiene una tipología similar al trilateral que te permite ir por el pasadizo, pero no te permite jalar pallets. Idealmente contiene un pallet vacío y tú vas extrayendo los bienes de altura, cajas, unidades, básicamente cajas, y las vas disponiendo. Y por de picking, que te permite extraer unidades. Normalmente es angosto, con lo cual tranquilamente puedes tener pasadizos de 80, 90, que te va a permitir, como hemos visto en una imagen superior, no sé si puedes regresar, creo que son 2, 3 filminas. Una más, a ver. Una más. Una más, pucha. Uy, una más. Pensé que estaba una más. No, creo que se ha saltado una. Regresamos nomás, porque la había visto en la disposición. Ahí, regresa, regresa. Una antes de esta. Ahí, como vemos en la imagen de la derecha, una sola persona puede tranquilamente alcanzar las dos ubicaciones, con lo cual la eficiencia, porque va a tener que recorrer menos distancia para extraer un determinado requerimiento. Ahora sí, muchas gracias. Procedemos 2 o 3 más abajo. Ya. Entonces acá vemos de qué depende, regresa una, de qué depende la dimensión de almacenamiento. Depende mucho de los bienes, de la tipología de almacenamiento y del coche que vamos a utilizar. Es muy importante estas variables, sobre todo para elegir cuál es el apilador o vehículo de acarreo en base a una evaluación costo-beneficio. Siguiente, por favor. Bueno, acá pasamos a las zonas un poco ajenas al almacén, como es la zona administrativa, que debe considerar las áreas, considerando las personas que van a trabajar ahí. Normalmente la zona de recepción y despacho, que contiene la necesidad de registrar movimientos como es entrada y salida, debería tener también una zona administrativa. Tenemos la zona de área de baños, que debe estar evaluada en base a la cantidad de personal que trabaja ahí. Puede estar dentro del almacén, pero se recomienda que sea afuera, normalmente con productos perecibles, productos farmacéuticos, para que obviamente no haya contacto y contaminación. Como área de servicios que no se ve acá, también puede ser el comedor, que normalmente es un recinto poco separado del almacén. El patio de maniobras, que es donde las unidades de transporte deben efectuar sus maniobras para poder estacionarse para descargar, y mucho depende de las dimensiones de la unidad de transporte que nos va a traer bienes.
¿De qué sirve tener, pasó, aunque no lo crean, una zona bien evaluada, pero el proveedor te mandaba un camión de carga lateral, lo que sí te afectaba las demás muelles, o establecemos para camiones de 5 toneladas y de pronto crece nuestra necesidad y nos comienza a traer trailers o semi-trailers de 28 pallets. Si hemos diseñado el patio de maniobras para camiones de 5 toneladas, no va a poder ingresar estos camiones y las carga y descarga va a demorar más tiempo y la posibilidad de riesgo. Y la zona de box es prácticamente el área donde ya van a estar las cajas o los bienes empacados listos para cargar. Y mucho depende de la capacidad del camión que vamos a recibir. Acá vemos adicionalmente que no está considerado que son las zonas de baterías. ¿De acuerdo? Esta disposición que estamos viendo es un almacén donde la entrada es por un lado y la salida es por otro, lo cual tiene una zona de un flujo de almacén bastante ágil. Difícilmente hay flujo cruzado. Siguiente, por favor. Bueno, de manera un poco rápida, también el dimensionamiento del almacén depende mucho de las características o condiciones requeridas por los almacenes para su conservación. Como puede ser, por ejemplo, productos de grandes dimensiones. Acá vemos un tanque de agua sumamente voluminoso que definitivamente no va a entrar en un rack. No puede ir ahí. Tenemos un grupo electrógeno, productos sumamente pesados, bobinas de 5, 6, 8 toneladas, que no va a haber un rack que lo soporte, tiene que ir a piso. Todo esto nos va generando problemas. También sus condiciones que quiere para mantenerse, como por ejemplo los ultracongelados, puede ser las vacunas, los congelados, y la temperatura ambiente que definitivamente va a necesitar disponer de totalmente diferentes. Y cada uno va a tener su capacidad máxima y va a necesitar, va a comprometer o va a requerir mayor espacio de almacenamiento. Siguiente, por favor. Ahora vamos a la rotación de inventarios. La rotación de inventarios expresa el número de veces que se ha renovado o ha girado las existencias de un periodo de tiempo. Normalmente se calcula en un año. Se calcula al dividir el valor de las existencias despachadas en un periodo, normalmente un año, entre el valor promedio de existencias. Promedio de valor de existencias al promedio de cada mes. En pocas palabras, yo despacho 1.000.000 de soles en el lapso de tiempo que es un año. Y en promedio tengo 100.000 soles de inventario. Quiere decir que mi inventario o ese código ha rotado 10 veces. Estoy muy bien. Pero ¿qué pasa si mi inventario promedio es 100.000 y yo he despachado 98.000? Quiere decir que tengo un problema de inventario, como podemos ver acá. Mi rotación de inventario es menor a 1. Con lo cual es muy posible que la permanencia de los bienes exceda un año. Y es una alerta para hablar con las áreas usuarias para que algo debemos hacer. ¿De acuerdo? Y todo esto nos debe llevar a comenzar a gestionar y hacer rotar el inventario como vimos en el artículo 7 de la directiva. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo rotamos bien los bienes? Básicamente podemos definir bienes dependiendo de su tipo de rotación, como puede ser para satisfacer una necesidad puntual, por ejemplo, medallas, computadoras, que se dice, necesito comprar esto y satisfacer una necesidad puntual. O aquellos bienes que cumplen una demanda estacional, como pueden ser los útiles escolares, los libros, los uniformes. De bienes de demanda constante, como pueden ser medicinas, útiles de oficina, etcétera, que constantemente tienen que haber en el almacén. Ahora, ¿cuáles son los que no deben estar en el almacén? Aquellos que no tendrán dotación o que esta es sumamente baja. Ahora, todos aquellos que no están aptos para su uso o consumo, que son productos dañados o vencidos,
Excedentes, aquellos bienes cuya necesidad ha desaparecido. U obsoletos, aquellos bienes que su desempeño no es el esperado por encontrarse desfasado técnica y pedagógicamente. Ahora, ¿esto cómo lo asocio arriba? Aquello que tiene una necesidad puntual es aquellos bienes que si ya tiene una fecha para la cual fueron adquiridos, ya ha pasado, ya los podemos considerar como excedentes. Aquellos bienes de demanda estacional, si normalmente la distribución debió concluir en marzo y estamos en julio, agosto, ya pueden ser considerados excedentes. Y si sabemos que la currícula ha cambiado o que tiene un dato que no puede pasar al siguiente año, definitivamente ya son considerados excedentes. Y bienes de demanda constante, bueno, eso ya pasa al siguiente nivel, que es la reposición de bienes de demanda constante. Acá, básicamente, como hemos definido, tenemos un valor máximo, que es la cantidad máxima que puede caer un producto en una ubicación o en suma de ubicaciones que dependen de lo que hayamos establecido. En pocas palabras, establecemos que nuestra capacidad de bienes por los productos que debemos tener alcanza realmente para 2 meses y medio. Entonces es absurdo tener que pretender comprar para 6 meses. O si está establecido por alguna norma que nuestro stock debe ser 6 meses, entonces tenemos que dimensionar el almacén y exigir que nuestro almacén pueda satisfacer esa necesidad. Ahora, el valor mínimo, ¿cuál es? Es la cantidad de bienes muebles a partir de la cual se debe hacer reposición, ya que evitará caer en substock o en stock cero. En pocas palabras, si yo establezco que mi demanda es de 100 unidades al mes y ahí se van a demorar 2 semanas en traerme los bienes, establecer como mínimo 50 unidades. Entonces va como zigzag, subiendo y bajando, pero por un lado no exagero, no sobredimensiono mi almacén y por otro lado no caigo en stock. ¿Y cuáles son los métodos de gestión de almacén? ¿Para qué? Para rotar de manera adecuada. Tenemos el FIFO, primero en entrar, primero en salir, el cual nos va a definir claramente que el primero que entra es el primero que debe salir. Luego tenemos el LIFO, que difícilmente se busca gestionar un almacén de esta manera, pero en la práctica se utiliza mucho. Es el último en entrar, primero en salir. ¿Por qué? Porque hay mucha costumbre de poner productos similares en una vez que se reciben sobre lo que ya había. Y muchas veces en la práctica buscamos despachar bienes de manera ágil. Entonces no nos vamos a poner a buscar cuál ingresó primero y solemos extraer el que está primero. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que los bienes que entraron antes permanezcan en el almacén. Hay que tener mucho cuidado de cómo ordenamos o de qué bienes vamos a extraer para siempre respetar el FIFO y no ejecutar el IFO. Y finalmente, el FEFO, que es un parámetro sumamente importante para poder plantear, para poder evitar que los bienes venzan en el almacén, que prácticamente pasaría producto vencido o no apto para su consumo, con lo cual estaríamos generando un perjuicio a la entidad y básicamente como baja serían los primeros que debíamos despachar, ¿no? Ahora, ¿qué prioridad tenemos que darle para gestionar o para rotar? Entre FEFO y FIFO es FEFO. Primero que expire es el primero que tiene que ser. Para aquellos bienes que tengan la misma fecha de vencimiento o que no tengan con ese parámetro, se debe respetar el FIFO. Muchas gracias por su atención, Mabel. Quedo atento para alguna consulta que pudiera haber. Muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, como primera pregunta tenemos la siguiente. ¿Existe diferencia entre el dimensionamiento y rotación de los bienes muebles de un almacén general en comparación a un almacén de productos farmacéuticos? Como hemos visto en el webinar, el dimensionamiento consiste
capacidad que requiere un almacén para poder albergar la cantidad de unidades acorde con su dimensión, características, unidad de despacho o unidad de despacho, entre otros criterios, más no si los bienes corresponden a un almacén general o a un almacén especializado. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué estándares pueden aplicarse para medir la rotación dentro del almacén? Como hemos visto, existe un índice el cual mide la cantidad de veces que rota un stock en una unidad de tiempo, normalmente 365 días, un año, el cual se calcula mediante el valor de las existencias despachadas en un periodo de tiempo, como he indicado, básicamente un año, sobre el valor del inventario promedio. Bien. ¿Qué método se usa para dimensionar un almacén o cuáles son los métodos más recomendables? Más que un método, existen criterios. Como hemos visto, son la cantidad de unidades a recibir, a almacenar y despachar, considerando picos y valles, y las dimensiones de estos. La unidad de despacho, el flujo de materiales, la tipología de los embalajes o productos, las áreas de almacén y las condiciones que son requeridas para poder mantener los bienes muebles en las condiciones que permitirán satisfacer las necesidades para las cuales fueron adquiridos. ¿Cómo considerar las donaciones no periódicas en el dimensionamiento del almacén? Perdón. Todo bien que ingresa al almacén ocupará un espacio, el cual dependerá de la cantidad de unidades y volumen de estas. Para calcular el espacio que ocupan los bienes, resultado de las donaciones periódicas, recomiendo calcular su volumen en base a un estimado de las donaciones recibidas en el pasado, si es posible en el lapso de 2 o 3 años, para poder establecer y el tiempo que éstas han permanecido en el almacén. Con esto podemos saber cuál es el volumen que vamos a requerir para estas donaciones que no están programadas, ¿no? Siguiente. Bien. ¿Cuál es el tiempo máximo de permanencia de los bienes en el almacén para evitar el sobrestock? A ver, se cuando se adquieren bienes en cantidad superior a la que se requiere para satisfacer una demanda, pudiendo considerarse en este punto cuando se adquieren bienes con mucha anticipación. Es decir, por ejemplo, hay bienes que ingresan en abril cuando realmente se requiere para octubre o noviembre. Para el caso de medicinas, sí se tiene claramente definido que el normo stock es de 2 a 6 meses. Por ende, todo stock que exceda los 6 meses de almacenamiento ya es considerado un sobrestock. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer un producto en el almacén y cuál es la norma que lo sustenta? Ya. La directiva número 0004-2021-F5401, denominada Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución, establece en el artículo 33, numeral 33.3, que los bienes muebles no deben superar los 12 meses desde su fecha de ingreso, exceptuando aquellos bienes muebles que por su necesidad ameriten un tiempo mayor de permanencia en el almacén y se encuentren debidamente justificados por el área usuaria. Esto último, por ejemplo, INDECI, se mantienen porque atenderá a una emergencia que Dios quiera nunca suceda. ¿De acuerdo? Pero básicamente el máximo 12 meses, como se habló en el webinar, es porque los bienes se adquieren para satisfacer una necesidad y normalmente esa necesidad está dentro del año fiscal. ¿Qué se debe hacer con toners almacenados que se encuentran con fecha de vencimiento vencida y en estado regular? La directiva que acabo de mencionar, la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución, define el numeral 6 en su artículo 4 a la fecha de vencimiento límite determinado por el fabricante, no por nosotros, por el fabricante, a partir del cual el bien ya no es seguro para su uso o consumo. Por lo cual,
a pesar de que se encuentre en un estado regular, o sea, en apariencia la caja se ve bien y todo lo demás, una vez que el bien haya alcanzado la fecha de vencimiento, no debe ser utilizado y se debe efectuar la baja respectiva. ¿Es necesario que todos los bienes adquiridos por compra o servicio pasen por el almacén de una entidad? Todo bien debe ingresar a la organización por el almacén, salvo aquellos bienes que, por ejemplo, por sus características o algunas condiciones particulares que el almacén que lo va a recibir no le puede brindar, como temperatura controlada, o que resultara más económico que sean entregados al destino final, como por ejemplo, una caja de lapiceros, no vamos a llevarlo a un almacén y luego trasladarlo a la área usuaria, por decir algo, ¿no? Debe estar, puedes entregarlos en un lugar diferente al almacén, pero si estamos en alguno de estos supuestos u otros debidamente sustentados, se debe proceder de acuerdo a lo que está definido en los artículos 28 y 29 de la Directiva 0004/2021, ¿no? ¿Cómo identifico que mi almacén es inadecuado? Lo más importante es evaluar si tu almacén permite brindar las condiciones que requieren los bienes muebles a custodiar, como por ejemplo en los almacenes de medicinas. Si no tienes un ambiente de temperatura controlada, tu almacén es inadecuado. Si no tienes piso adecuado ni paredes, definitivamente tu espacio es inadecuado. Si permite el ingreso de polvo, roedores u otros animales que pueden dañar los bienes muebles, definitivamente tu espacio es inadecuado. Si es que tu necesidad de bienes, a medida de tener una cantidad que no te va a permitir o te va a obligar a tener los bienes en el almacén, o sea, en los pasadizos, e impide el tránsito, tu almacén es... Si mi Siguiente. almacén no cuenta con las características mínimas para almacenar los productos, ¿qué gestiones debo realizar? Bueno, lo primero es realizar un diagnóstico a fin de determinar qué se requiere para cumplir las características mínimas y si para ello qué es más conveniente, adecuar un ambiente o definitivamente trasladarlas a otro inmueble. Una vez concluido con este análisis, este diagnóstico debidamente sustentado, debes enviar un informe a la OA de la entidad o la que haga a sus veces informando a los solicitados, ¿no? Y ver de qué manera pueden solucionar este inconveniente o esta brecha. Siguiente. ¿De qué manera se controlan los bienes adquiridos por la entidad para ser transferidos a otra entidad? ¿Es necesario ingresarlos al patrimonio y almacenarlos primero? Si se adquieren bienes muebles para ser transferidos a otra entidad, lo que se debe hacer es ingresarlo en el almacén de la ejecutora que los adquirió y luego transferirlos mediante PECOSA al almacén de la otra entidad, la cual, una vez les lo entregará al usuario con la PECOSA y la copia correspondiente, la cual será remitida a la Oficina de Control Patrimonial para efectuar el almacén. O sea, primero ingresa por el almacén. Es Siguiente. posible, sí, es posible que un almacén de bienes esté ubicado en un sótano. No es lo ideal, pero sí es posible. Mucho depende, o todo depende si este ambiente permite brindar las condiciones que requieren los bienes muebles y si las dimensiones del sótano permite que se efectúen las operaciones de almacén de una manera eficiente. En pocas palabras, si el almacén es húmedo, definitivamente no es un lugar adecuado. Si tienes muchas columnas que impide el tránsito adecuado por el sótano, no es adecuado. Si los bienes son muy pesados y necesitas subir escaleras con los bienes que puede ocasionar daño al personal, no es adecuado.
Siguiente. Bien. Si una unidad orgánica hace un requerimiento de bienes, se sobreentiende que es porque lo necesita. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de mantener bienes muebles en el almacén año tras año? ¿Existe una norma que avale el tener que atender pedidos con saldos en almacén? Bueno, entiendo de que si hay alguna norma que avale tener pedidos con saldo de almacén. Bueno, nosotros, el responsable de almacén, nosotros, los inventarios, como hemos visto, priorizando los bienes que vencen primero. Y en aquellos casos de bienes que no tengan fecha de vencimiento, o si esta es la misma para 2 o más lotes, se debe priorizar aquellos que ingresaron primero. En pocas palabras, tenemos que atender lo que nos pide en el momento que nos pide. Nosotros no tienes para poder despachar sin autorización del área usuaria, salvo que sean bienes dados de baja quien nos ordena disponerlos en la obra. Ahora, con respecto a las consecuencias de mantener bienes muebles año tras año, básicamente es el costo innecesario que se incurre al mantener existencias que no va a satisfacer ninguna necesidad. En pocas palabras, limpiarlas, cambiarse el stretch film, trasladarlos de un lugar a requerir un almacén de mayores dimensiones a lo que realmente se necesitaría. O sea, como hemos visto, si es que no rotamos, si es que mantenemos bienes, como sigue ingresando bienes, vamos a tener la obligación de subcontratar otros ambientes, de construir un almacén más grande por algo que es innecesario. Eso es un costo. Además, como hemos visto en imágenes superiores, afectar la eficiencia de los procesos, porque tenemos que ocupar más espacio, no variamos la dimensión de nuestro almacén y nos vemos en la obligación de apilar los productos en los pasadizos. ¿Qué puede ocasionar ello? Baja eficiencia de los procesos de extracción, de almacenamiento, posible daño del personal, etc. En pocas palabras, estas son las, entre otras consecuencias que podrían haber, ¿no? Bien, esa fue la última pregunta. Muchas Eh, gracias. Bueno, esperando satisfechos sus inquietudes, que ha sido totalmente claro en el webinar que presenté el día de hoy. Entiendo que a veces los números son un poco complejos. Espero que realmente haya sido de su comprensión y de su agrado. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Dimensionamiento del almacén y rotación de los bienes muebles, la misma que fue organizada por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe. Repito, dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. Asimismo, recordarles que el video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias.